quiero comenzar el servicio de esta noche haciéndoles una pregunta. ¿Cómo se llamó el tema del miércoles pasado? ¿Y cómo se llama el de hoy? ¿Y cómo se llama el del otro miércoles? El rol de los hijos. Váyanse aprendiendo. ¿Y cómo se llama el que viene más arriba? El rol de nuestras generaciones. Así que usted se escuchó el rol de un padre. ¿Cuántos escucharon el rol de un padre? ¿Y el de una madre? Los que están acá ahora. Pero ¿a cuántos les gustan las series? No se puede perder el rol de los hijos, porque viene una predicadora nacional, pero es una predicadora. Y tampoco se puede perder el rol de las generaciones. Y mucho menos para concluir con un predicador invitado. Así que, hermano, todo aquel que le guste la serie, apasionese por la serie que Jesús les manda a su vida. Amén. Apasionese porque la serie que Jesús les manda a su vida es vida. ¿Cuántos lo creen? Diga, es vida. Lo que Jesús manda a mi vida es vida. Quiero leerles un solo versículo en el libro de Proverbios, que está en el capítulo 1, el versículo 8. No hay, en audiovisuales no hay para que lo lean. Pero como es un solo versículo, se lo leo y el que lo pueda leer ahí, lo lee. Y si no, escúchelo atentamente. Dice la palabra de Dios, Proverbios 1:8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Si vemos, hay dos funciones. ¿Cuál es la del padre? Direccionar. Mira lo que nos está diciendo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, instruir. Y no desprecies la dirección de tu madre. El padre instruye y la madre direcciona lo que el padre está instruyendo. Amén. Si ves, el padre está instruyendo algo, pero la madre está direccionando lo que el padre está instruyendo. Porque imagínate tú, el padre instruyendo y la madre distorsionando lo que el padre instruye. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde cogemos? ¿O para dónde cogen nuestros hijos, pues? Porque está hablando a los hijos. Amén. En esta noche quiero hablarles un tema acerca de una mujer que su nombre aparece solamente 2 veces en la Biblia. Ella no es conocida, ella no es la protagonista, pero ella hizo historia. Dice, el mayor propósito de una madre es instruir a sus hijos. ¿Cuántos lo ven de esa forma? ¿Cuántas mamás lo ven así? Que si nosotros dijéramos que todo lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, ellos lo pusieran en práctica, sería una victoria. ¿Cuántas madres lo ven de esa forma? Amén. Yo creo que no hay muchas mamás acá, pero yo sé que lo están entendiendo. Que el mayor propósito de una madre es instruir a sus hijos. Y quería hablarles de la madre de Moisés. ¿Alguien sabe cómo se llama la mamá de Moisés? La mamá de Moisés. ¿Cómo? Jocabed. La madre de Moisés se llamó así, Jocabed. Y eso lo encontramos en Números capítulo 26, el versículo 59. Vamos a leerlo. Números capítulo 26, versículo 59. Sí, dice, la mujer de Arán se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en el Egipto. Esta dio a luz
de Aarón, a Moisés y María. Bueno, aquí dice María, pero en sí ella en otras partes dice Miriam. Y Miriam significa María. Entonces, si digo Miriam o digo María, estoy hablando de la hija de ella. Tuvo 2 varones y una hembra, que se llamaron Aarón, que fue el mayor. Luego tuvo a Miriam y Moisés fue el último hijo de ella. Bueno, Julie estudió un poquito más que yo y me ayuda, y gloria a Dios. Entonces, Miriam fue aún mayor que Aarón. Y después tuvo a Aarón y después tuvo a Moisés. Bueno, ¿qué significa el nombre de Jocabed? ¿Qué creen ustedes que significa ese nombre? Recuerden que todo en la antigüedad, cada vez que colocaban un nombre, ellos tenían un significado. Algo pasaba en ese tiempo que le ponían el nombre a los hijos con un significado. Y el nombre de Jocabed significa: el Señor es glorioso. O con su nombre dice: demos al Señor toda la gloria. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que mi nombre esté diciendo, con mi nombre yo estoy diciendo: demos al Señor toda la gloria. O el Señor es glorioso. Eso significa el nombre de Jocabed. Entonces, Jocabed tuvo una tarea muy buena, que fue instruir a sus hijos. Quiero hablarles un poco acerca de una historia que ustedes ya conocen. Y es cuando ella tuvo sus 2 primeros hijos. Y cuando estaba embarazada de Moisés, fue cuando el faraón saca el decreto de que todos los niños iban a morir. Y todo niño que naciera varón moriría. Solamente dejaban las niñas hembras. Y estaba ella precisamente embarazada de Moisés cuando salió ese decreto. ¿Y qué pasó? Ustedes conocen la historia. ¿Qué creen ustedes que pasó? Lo primero que hicieron fue esconderlo. Lo escondieron durante 3 meses. Y cuando ya no pudieron esconderlo más, pasó lo de la arquilla. Que estaba bañándose la hija del faraón, que lo echaron en la arquilla, que con el dolor de su alma lo tuvo que poner ahí. Pero el propósito de Dios era grande. Diga así: el propósito de Dios es grande. Porque esa madre, no crean que poner su hijo en la arquilla, ella lo iba a hacer muy feliz. Algo pasará con él. Ella simplemente depositó su confianza en Dios y dijo: el propósito que tienes con él es grande. ¿Qué vas a hacer con él? No sé. Y resulta que, bueno, coge la hija de Faraón y se lo da a la niña: búscale una niñera. Y ella dice: tengo una señora hebrea que era su mamá. Y llevaron a su hijo y lo criaron. Moisés tenía poco tiempo para estar con su propia mamá, porque ella no solamente tenía la tarea de alimentarlo físicamente con su pecho, con su seno y con sus alimentos, como criar un niño. También tenía la tarea en ese poquito tiempo que iba a tener al niño, enseñarle la palabra de Dios. Amén. ¿Sí están entendiendo la historia? Era una tarea apresurada, porque ella tenía que entregar a su hijo otra vez a la hija del faraón. Ella tenía que devolver a Moisés a la hija del faraón. Y no es lo mismo que usted tenga a su hijo día, tarde, mañana, 1 año, 2 años, 3 años, 31 años con usted, y tenga 31 años para enseñarle la palabra de Dios. ¿Cierto? El tiempo con Moisés tenía que ser breve, conciso, preciso, en la edad que Moisés tenía, en el tiempo que lo estaba criando. Tanto lo tengo que alimentar espiritualmente como lo tengo que alimentar físicamente como espiritual, porque en ese tiempo es que su hijo iba a recibir toda la instrucción y toda la enseñanza que le enseñaran sus padres. Amén. Y dice la palabra de Dios, bueno, ya sabemos que ella tuvo 3 hijos. Moisés,
Dice, la tarea de toda madre es tener un propósito con sus hijos. Durante los 3 hijos que tuvo ella, Moisés, ¿quién fue Moisés? ¿Quién fue Moisés? Moisés fue el primer profeta en el Antiguo Testamento. Moisés fue el profeta que Dios usó para sacar el pueblo en la antigüedad de Egipto. Fue ese líder el que Dios usó para rescatar un pueblo. Ese fue Moisés. ¿Y de quién nació él? De una mujer llamada Jocabed. ¿Y quién fue Aarón? Fue el hermano de Moisés, pero el hermano mayor, el apoyo de Moisés como el primer sumo sacerdote fue Aarón. ¿Y qué se dice de Miriam? Una profetisa y cantante de Israel. Amén. ¿Cuánto le gustaría que sus hijos tuvieran todos esos títulos en el Señor? Bueno, estoy preguntándole a los padres. ¿Cuánto les gustaría? Si preguntan, bueno, vamos a poner en mi caso, de mis 4 hijos. ¿Quién es Karen? Pues una chica que estuvo en el ministerio de danza y que aún está sirviéndole al Señor. Que Víctor David le toca los instrumentos a Dios y le sirve al Señor. Que Isabel es danzarina. Que deciré aunque no esté con nosotros, pero está sirviéndole al Señor. Amén. Amén. Entonces, eso es el regocijo que tiene un padre, una madre, un hogar. Un hogar. Lo que pasa es que a veces nosotros construimos casas, edificios, pero no construimos hogares. Porque si te dicen, no, ¿para dónde vas? Voy para mi casa. Son unas 4 paredes y son donde vivimos. Pero construir un hogar es muy diferente. En el caso de Jocabed, vemos que todos sus hijos aprendieron bien la lección. Pero ¿quiénes los instruyeron en los caminos de Dios? ¿Quién tuvo esa tarea? Sus padres. Y con Moisés, que fue el último, le tocó más rápido una tarea porque los otros 2 se quedaron con ellos. Pero a él tuvieron que entregarlo a unas costumbres diferentes, a dioses paganos, a adorar a sus dioses, a que él se sometiera prácticamente a sus papás adoptivos y a hacer y a vestir y a comer como ellos. Pero Moisés un día creció, y cuando Moisés creció, ¿cuál era la base que tenía ese niño? Las instrucciones. Aunque Moisés fue a todas las universidades egipcias, en Moisés había un propósito divino y un propósito que tuvieron que hacer las tareas sus papás, porque si papás no hubieran hecho las tareas, Moisés se queda con todo lo que aprendió en la universidad egipcia. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la tarea del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a hacer la tarea del Señor? Lo que pasa es que la tarea en el Señor no es fácil, porque nosotros a veces no vemos los frutos enseguida. Y como no vemos los frutos enseguida, nos desanimamos. Y entonces, ¿qué dice Proverbio? Instruye al niño en sus caminos, y cuando fuere viejo, entonces nosotros tenemos que creerles a la promesa de Dios, ¿verdad? Porque si no le creemos a la palabra de Dios, si usted instruye, Dios hace el resto. Amén. Entonces ya les leí qué fueron cada uno de los hijos de Jocabed. ¿Quién fue Moisés? ¿Quién fue Aarón? ¿Y quién fue Miriam? Las mamás, hablo del rol de mamá, somos las mujeres que impartimos en nuestros hijos, sea negativamente o sea positivamente. En el caso de esta madre, impartió ¿cómo? Positivamente.
Porque también hay cosas negativas que las imparten sus propias madres. Si su hijo toma un mal camino y su mamá lo apoya, ella está impartiendo cosas negativas. Si una mamá tiene sus hijas y van creciendo y son unas chicas bien bonitas, bien hermosas, como sea, pero hay muchas mamás que cogen sus hijas para negocio. ¿No han escuchado ustedes esas noticias o no han visto esas historias? Que una mamá hace negocio con sus propias hijas. ¿Qué está impartiendo esa madre? ¿Cosas positivas o negativas? Negativas. Entonces, en el caso de nosotros somos esos influencers. O influenciamos para bien o influenciamos para mal, pero somos influencers en nuestro hogar. Gracias a Dios que todas las mujeres que están aquí, que las visitas que están aquí, tienen el temor de Dios. Y que lo que influye usted en sus hijos va a ser para bien. ¿Cuántos dicen amén? Va a ser para bien. Diga, yo voy a ser el ejemplo de mi familia. Somos el ejemplo porque somos el espejo donde nuestros hijos nos están mirando. Nosotros somos su espejo. Vemos que dice, con esta enseñanza estamos viendo el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? El orden de Dios dice que serán los padres quienes criarán a sus hijos. Los hijos no los manda Dios a un hogar o algo para que lo críen los abuelos. ¿Quién lo tiene que instruir? Papá y mamá. Ese es el orden de Dios. Aún con Moisés y desafiando las leyes de Faraón. Porque cuando esta mujer decidió esconder a su hijo, estaba arriesgando tanto su vida como la de su hijo. Desafiando las leyes de Faraón, de los decretos que todo niño debía morir. Ella, desafiando eso, instruyó a su hijo en los caminos de Dios. Y como les decía, el orden de Dios es que los padres críen a sus hijos. El orden de Dios no es que los críen las niñeras. Yo sí sé que hay hogares o situaciones donde los papás trabajan y que el hijo lo tienen que dejar con la niñera, con la abuela, con el abuelo, de pronto un día de una tía, de pronto un día de otra, de pronto un día de otra, pero es que ese no es el orden de Dios. Porque un niño que se cría con eso, ¿cuántas voces escucha? ¿Cuántos consejos oye? ¿A qué voz obedezco? Si a mí me cría un poquito mi abuelo, un poquito mi abuelo, un poquito mi tía, mi tío, mi papá y no sé qué. Y en su mente, él siempre se va por lo que más le va a convenir. Donde más sean permisivos con él, por ahí se va. Pero ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que lo criaran. Y mira que con Moisés Dios no se equivocó. Porque aún estando él en esa persecución de que estaba, digamos que el río se lo había podido llevar, el orden de Dios fue que lo criaran su madre hasta cierta edad. Dice, que Moisés iba a estar muy poco tiempo con su madre y por eso la tarea era disciplinarlo en poco tiempo. La naturaleza y la misión de una madre es enseñar el temor a Dios. Nosotros a veces enseñamos a nuestros hijos las tareas. ¿Cuántas madres hacen la tarea con sus hijos? Las tareas escolares, los que tienen niños pequeños todavía o los que tenemos. Amén. Que tenemos que sentarnos, que de pronto en el caso de los hijos míos no tienen refuerzos. Porque usted sabe que se ha llegado el caso de que ellos van al colegio, pero en la tarde tienen otros profesores de refuerzo. Entonces los papás tampoco no se dedican a ayudarle con las tareas ni nada, porque tienen de pronto la facilidad de pagar las 2 jornadas, tanto el colegio como los refuerzos, porque los refuerzos no los dan gratis. Los refuerzos también tienen su valor. Y hay hogares donde pagan los refuerzos de los hijos.
Pero en las cosas de Dios, usted no puede pagarle a nadie para que le enseñe a su hijo las cosas de Dios. Las cosas de Dios tiene que usted mismo instruirlo, usted mismo alimentarlo, usted mismo. La tarea es de nosotros como papá. No le deje la enseñanza al internet, ni a lo que le enseñe el profesor, ni a lo que le enseñe el abuelito por ahí. La instrucción es ¿de quién? De papá y de mamá. Dice que la naturaleza de la misión de una madre es enseñar el temor a Dios. Si usted enseña a su hijo el único y gran mandamiento, está ganado. ¿Cuál es el único y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo. Hermanos, si nosotros desde ahora, desde pequeñito, enseñamos ese temor a nuestros hijos, de amar a Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es un niño que crece con temor a hacerle daño a los de afuera. Con un temor, porque ya usted lo está instruyendo desde pequeñito, que el principal y gran mandamiento es amar a Dios y a tu prójimo. Si yo amo al prójimo, no le voy a hacer daño al prójimo. Y si yo amo a Dios, no voy a hacerme daño a mí mismo, porque a veces hasta con el propio cuerpo de ellos hacen daño a ellos mismos. Cuando se ponen a consumir droga, no sé qué, ¿para quién es el daño? Para la misma persona, ¿verdad? Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, 23. La satisfacción de Jocabel. ¿Dónde estuvo la satisfacción de Jocabel? En su hijo. Bueno, en sus hijos, en todo. Pero mira en Hebreos, cuando están hablando de la fe. Mira lo que resaltan de Moisés. ¿Están en Hebreos ya? 11, 23. Dice la palabra de Dios: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Por qué Moisés hizo eso? Alguien que me lo diga. ¿Por qué Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón? Si eso era, mejor dicho, ¿el hijo de quién será? De la realeza. Porque en el corazón de Moisés estaba sembrado que él no era hijo de la realeza del faraón. Él era hijo del Rey de Reyes, del Señor, del Dios, de Jehová. Ese era su nacimiento, ese era su ADN. Su ADN no descendía de Egipto, su ADN descendía de Israel, de sus padres. Por eso fue que Moisés dice, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogido antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de egipcio, porque tenía pues la mirada ¿dónde? En el galardón. Y por la fe dijo a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expiación de la sangre, para que el que destruye a los primogénitos
no lo tocaran a ellos. Amén. Y está hablando, ¿a dónde? En el libro de Hebreos. ¿De quién? De Moisés. ¿Y cuántos años pasaron para que el apóstol Pablo hablara acá en Hebreos de esto? Miles de años, ¿verdad? De Moisés. Que Moisés rehusó y que Moisés fue el que celebró la Pascua, poniendo en los linteles de las casas la sangre del cordero para que no muriera más un primogénito de los hijos de Israel. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos se alegran de aprender de que somos nosotros los papás quienes debemos instruir a nuestros hijos? Y que nuestros hijos en el futuro pueden ser grandes personas en las manos de Dios. Y que nosotros no creamos hijos, digamos, como para tener un título profesional. Porque muchos papás se alegran y todos nos alegramos que nuestros hijos saquen un título profesional. ¿O no es así? Pero el mayor título y el mayor galardón es que usted siembre la palabra de Dios desde pequeño en sus hijos, que cuando sea grande nunca se aparte de ella. Ese es el éxito más grande que puede recibir un papá. Y no que los títulos sean malos, porque son buenos. Pero el mejor es ese, hermano. Instruir al niño en los caminos de Dios desde pequeño. Esa es la mejor y gran riqueza que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Muchos hijos dicen que siempre en toda familia hay una oveja negra. ¿Han escuchado ese dicho? Yo soy la oveja negra de la familia. Nosotras las madres no parimos ovejas negras. Parimos hijos para el reino de los cielos. Que los hijos a veces tomen malos caminos ya es una decisión de ellos. Pero del vientre de Jocabel nacieron Moisés, privilegiado de sacar al pueblo de Dios de Egipto. Aarón, su mano derecha. Miriam, profetisa, adoradora. ¿Qué nace de tu vientre? ¿Quién declara? Las mujeres que están acá, ¿qué declaran ustedes que nacen de su vientre? O que nacieron, las que ya no dan a luz, pero que tienen sus hijos. ¿Qué nace? Evangelistas, profetas, adoradores, hombres que le sirven, hombres que vienen con el ADN de Cristo. Digan, mis hijos vienen con el ADN de Cristo. Nada ni nadie los arrebatará de sus manos.